fundamentos primeiros, ¿no? Entonces podemos hablar de temas un poco más claros. ¿Cuántos aquí fueron a la universidad? ¿Pasaron por la universidad? Ok, ¿qué carrera estudiaron ustedes? Fisioterapeuta eres. Ok. Usted, medicina, Ruth, qué bueno, mi compañera. No sé el nombre de la hermana. ¿Cómo es su nombre? Gaby. ¿Qué estudiaste, Gaby? Odonto. Y la hermana enfermería. Súper bueno, todos están en la área de salud. Ya podemos empezar un sanatorio. ¿Qué les parece? Tienen una médica, fisioterapeuta, enfermera y odontóloga. Excelente. Sí, me parece súper bien. Muchas gracias, hermana Tatiana. Ok, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por un día más de vida. Gracias por todas las actividades que ya realizamos en tu santa presencia. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces todo lo que somos desde nuestro nacimiento. Y si hay algo en nuestras vidas, Señor, que hemos pecado contra ti, o hemos hecho o pensado o sentido que no está de acuerdo con tu santa voluntad, queremos consagrar nuestras vidas arrepentindo, Señor, de nuestros pecados. Que tú nos puedas perdonar y que tu justicia pueda cubrir nuestra desnudez. Y que podamos, oh Dios, tener el privilegio de brillarnos para ti en este mundo. Eso no existe mérito en nosotros, pero necesitamos de ti. Que tú nos bautices con tu Santo Espíritu y que haya en nuestro corazón un deseo sincero de un reavivamiento y de una reforma. Que podamos andar en caminos de santidad y que podamos tener el amor de Jesús en nuestras vidas. Hágase, Señor, presente entre nosotros. Que toda la vanidad, todo el orgullo sea despojado de nosotros y que tengamos la mente de Cristo. Nos dé madurez espiritual, nos dé principios firmes y principalmente nos dé la humildad de Jesús. Bendiga a cada joven que está aquí, Señor. Sus experiencias, su vida cristiana, fortalezca a ellos y también los proteja. También pido por la hermana Liz y por Jorge que están al frente de este ministerio, que tú bendiga el matrimonio de ellos, que tu Señor unja a ellos, que tú fortalezca cuando quizás en algún momento se desanimen y que ellos puedan seguir siempre haciendo esto porque es de gran edificación para todos nosotros. Nos acompañe en esta clase en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Yo les pido disculpas si yo puedo extenderme en las oraciones. Yo sé que las oraciones públicas deben ser cortas, pero me gusta orar. Me gusta orar por las personas. Y creo que debemos tener más momentos de oraciones en grupo. Y yo fui muy edificado a convivir en un ministerio, a pesar que yo era director, pero conviví con hermanos que les gustaba mucho orar. Y fui muy edificado, ¿sabe? Creo que de lo que más yo aprendí al convivir en el ministerio fue convivir con personas que oraban mucho, porque siempre me gustó estudiar. Y creo que eso incluso influencié más do que fui influenciado en sí, pero orar no oraba tanto. Y ellos me influenciaron mucho la importancia de tomar tiempo para orar. Que podamos aprender siempre unos con otros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Deuteronomios capítulo 4. Mi libro preferido de las Sagradas Escrituras es el libro de Juan, las cartas de Juan. Es uno de los libros que yo más aprecio estudiar sobre el amor de Jesús. Y Juan es conocido como su discípulo de amor que reclinaba la cabeza en el pecho de Jesús. Y el segundo libro que más me gusta en las Sagradas Escrituras es el libro de Deuteronomios. Porque el libro de Deuteronomios es un libro de advertencias, pero también es un libro de bendiciones. Si tú lees todos los capítulos de Deuteronomios, uno se da cuenta que cada uno define su destino. Si uno quiere seguir los estatutos y los mandamientos, recibirá muchas bendiciones. Pero aquellos que deciden seguir sus propios caminos, como nosotros vamos a leer en este momento, vamos a recibir las maldiciones. Es una elección que hacemos. Por favor. Capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Nuestras elecciones tienen consecuencias. Y hay algo que yo he aprendido recientemente en la matutina
desde el corazón, la hermana White dice que nosotros somos autos responsables por nuestras vidas. Significa, la vida que estamos construyendo son decisiones que estamos haciendo cada día. Y recibimos las consecuencias de nuestras elecciones, buenas o malas. Y eso es tan importante porque eso hace con que nosotros levamos una vida más consciente de lo que estamos haciendo. La decisión de que ustedes están aquí en este día o en este curso, cuántas bendiciones ustedes van a recibir hacia el futuro y también ya en el presente, no son cuantificadas. Estoy seguro que tomar decisiones en los caminos del Señor es las mejores decisiones que podemos hacer. Y el libro de Deuteronomio justamente menciona muchas veces. Los recomiendo después, si ustedes tienen algún tiempo durante el día o durante este curso, leer el capítulo 10. El capítulo 10 de Deuteronomio es uno de los capítulos que más me gusta en el libro de Deuteronomio y habla de cosas tan específicas y peculiares de la vida cristiana. En el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oí los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Quiero aquí hacer una pausa para meditar en un aspecto que para mí es bastante peculiar. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice que los 144,000 siguen el Cordero ¿por dónde? Por donde quer que ele vaya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa seguir el Cordero por donde quer que ele vaya? ¿Significa que el Cordero está indo de un lugar para otro? ¿O qué significa exactamente seguir el Cordero por donde? Porque está hablando de un grupo selecto en un tiempo específico, que es el 144,000. Eso no hubo durante la Edad Media, eso no hubo en el tiempo de los discípulos. Eso es para la última generación. Entonces, esta última generación, que son los 144,000, siguen el Cordero por donde quer que ele vaya. ¿Qué significa esto? Hermano Elías. Yo creo que significa, aprender a vivir y convivir con las personas como Cristo vivió y en cierta manera también afrontar los sufrimientos y adversidades así como Él lo hizo. Okay. Porque recordemos también Él tuvo la senda que fue al Calvario, y eso también creo que forma parte de eso. Seguir las pegadas de Jesús en su vida de abnegación. Sí. Excelente, Tatiana. Yo lo veo tipo como que seguir el Cordero donde quiera que vaya, en cualquier tipo de circunstancia, siempre tener tus principios y valores que el Señor te manda que tú tienes que tener. O sea, ser diferente al resto, pero también ayudar al resto. Correcto. Para conocer del Señor. Correcto. Junto con todo eso, debemos estar donde está Jesús. Entonces, en el santuario, si el Cordero está en el lugar santísimo, pues nosotros tenemos que estar en el lugar santísimo. Perfecto. ¿Cómo sería eso literal? Porque eso es un simbolismo. En un sentido, literal, moviendo lo que decimos mañana, ver qué obra el Señor lleva a cabo en el lugar santísimo, que el Señor encuentra purificar el pecado. Excelente. Me parece súper bueno. Hermano. Perfecto. Hay varios conceptos y creo que todos están correctos, pero la hermana White de forma muy específica en la matutina desde el corazón, ella dice que seguir el Cordero es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la cito, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Significa, todo lo que Dios había dicho para el pueblo de Israel, ellos deberían vivir de acuerdo con esto. Es un gran desafío para la iglesia adventista porque tenemos toda la luz de la Biblia y toda la luz de los escritos de la hermana Elena. Y también yo sé que la vida de santificación es una vida continua hasta que Jesús vuelva. Y seguiremos incluso creciendo en la estatura y la simetría de Cristo en la eternidad, ¿no? Durante los 1000 años y después también en la nueva tierra. Pero hay un principio que puede nos proteger de muchas cosas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como un fundamento seguro, nosotros vamos a tener conflictos con personas que no quieren tener eso, pero nosotros vamos a estar unidos con personas que tienen este mismo principio.
Si nosotros podemos aquí estar entre nosotros y tener mucho cariño y amor, pero si nosotros no estamos fundados nuestras vidas sobre las mismas escrituras, nosotros estamos desunidos, mismo estando en el mismo lugar. Solo existe unidad en la verdad. Le voy a dar un ejemplo práctico. Nosotros podemos ser casados, yo no soy casado, pero una pareja puede ser casada, pero si ambos no están alicerzados sobre el mismo fundamento, que la vida de ellos es la Biblia y el Espíritu Profecía, a lo largo de la caminada cristiana y hasta que Jesús vuelva o alguno de ellos fallezcan, la vida de ellos se va a desunir, sea por el decreto dominical o sea por otras circunstancias, porque la vida no está alicerzada sobre el mismo fundamento. Y yo como director de la institución, yo vi una cosa que fue muy segura para la institución. Cuando la institución, cuando un ministerio tiene fundamentos sólidos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía, evita muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos duda de cómo debe ser algo, podemos ir a la brújula. Podemos entender cuál es lo que nos está dando la dirección y las orientaciones de cómo debe ser. Vamos a dar un ejemplo en el noviazgo, en enamoramiento. Cuando una pareja tiene discusiones y problemas, si los dos son humildes y sinceros servos de Dios, ellos quieren conformar su vida a la luz inspirada. Pero cuando uno cree que la Biblia es inspirada, y yo, por ejemplo, no creo que el Espíritu de Profecía es inspirado, va a tener problemas. Porque uno cree que algunos aspectos es así y otro no cree. Creer y tener fundamentos sólidos, ambos, que la Biblia y el Espíritu de Profecía es inspirado y que es el fundamento que debe regir nuestra vida, eso hace con que una las personas. Están unidas, aunque puede estar separada en distancias físicas, pero están unidas en una misma plataforma de la verdad. Al contrario, podemos estar juntos con amigos que amamos, pero si nosotros no estamos unidos en la misma verdad, ya estamos desunidos. ¿Me hago entender? Perfecto. Vamos a leer, continuar lendo el texto. Versículo 3. Vuestros ojos vieron que hizo Jehová con motivo de Baal-peor. ¿Recuerdan de lo que pasó en Baal-peor, correcto? Fue justamente cuando, puede ser que no sé las expresiones, las madianitas fueron justamente enviadas o invadieron el territorio de Israel en la caminata justamente para cruzar el río Jordán. Estaban en la orilla del río Jordán para entrar después e invadir a Canaán, ¿no? Primero Jericó y después la Canaán. Esto es la situación que está mencionando aquí. Que todo hombre que fue en pos de Baal-peor, significa, tuvieron relaciones con las madianitas, destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mira como la obediencia es protectiva, nos protege de muchas cosas. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que lo pongáis en práctica en medio de la tierra, a la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos en obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí hay muchos aspectos que podemos desmenuzar, pero hay algo que me llama mucho la atención aquí, es que el pueblo de Dios aquí sería admirado, sería apreciado y principalmente reconocería a las otras naciones que ellos tenían un Dios, no era por su agricultura, no era aquí porque había médicos, no era porque quizás eles tinham um sanatório, não era porque eles guardavam ¿qué? Los estatutos y los mandamientos de Dios. Eles eram obedientes a lo que estava escrito. Nosotros podemos tener muchas bendiciones en nuestras vidas. Podemos vivir en el campo, podemos tener la reforma pro salud, pero podemos transgredir los mandamientos de Dios, que es tan importante para nuestros días y que será la gran lucha final entre el pueblo de Dios y Satanás. Y principalmente el sábado, que es justamente el sello, que será todo mundo, será aprobado a través del decreto dominical.
Y el pueblo también aquí dice que reconocía, no, las otras naciones reconocían que justamente ese pueblo era un pueblo sabio, un pueblo inteligente. ¿Por qué eso nos lleva a ser reconocido como un pueblo sabio e inteligente? Cuando nosotros somos fieles a Dios, es incompatible con la vida cristiana el conformismo. No existe en la vida cristiana el conformismo. Automáticamente, al conocer más de Jesús y de la vida cristiana, eso te va a estimular a querer aprender más de teología, de agricultura, de panificación. En la vida cristiana, la imbuición del Espíritu Santo en nuestras vidas nos impele, no sé si existen algunas palabras que en español, disculpa, nos impele justamente a querer conocer. Probablemente foi esta obra que o Senhor empezou em el coração de ustedes e hicieron com que ustedes estuvieran aqui hoje. Como eu também, em algum momento, não conhecia esto e Deus me impeliu para poder estar também em um ministério, conhecer um pouco mais e ser aluno e aprender também. E como sigo ainda em esta mesma escola da vida cristiana. Penso que temos muitos privilégios como adventistas de conocer muchas cosas, pero el principal que quiero resgatar en este texto, en Deuteronomio capítulo 4, es que Dios espera de nosotros la obediencia. Quizás ustedes pueden ser que vão se olvidar de mucho contenido que voy a compartir con ustedes esses dias, porque é mucho contenido. Vamos a empezar anatomía, fisiología, tratamientos naturales, clases de historia denominacional, pero algo que me gustaría que ustedes no se olvidaran es que lo que va a llevar ustedes para ser úteis em la obra del Señor, aún con las limitaciones, aún con los defectos de carácter que tenemos, es la obediencia a Dios. ¿Por qué? La hermana White dice que aquellos que viven en obediencia a Dios tienen una atmosfera positiva sobre las otras personas. Son personas que siempre están influenciando a las personas a estar más cerca de Jesús, a vivir una vida de obediencia, a entregar al Señor. Pero cuando nosotros podemos conocer muchas cosas, pero vivimos una vida que no es una vida de obediencia, el Espíritu Santo quiere nos usar, pero no puede nos usar porque estamos separados de Dios, aunque podamos estar dentro de la iglesia. La obediencia es protectiva y es una bendición para otras personas. Cuando yo llegué aquí, creo que ya comenté con ustedes esa experiencia. Pasé en Guayaquil, de Guayaquil fui a pasar 3 días en Puerto López. Y en Puerto López, 3 días que pasé, pero tuve oportunidad de pasar tantas experiencias bonitas. Yo fui a hacer un tour Salango, a la isla de Salango, que es una isla que está aquí, y hice amistad con las personas que estaban en Iñate. Y sabe cómo Dios usa cosas tan pequeñas, pero para podermos llegar a la obra médico-misionera, hablar algo de salud, por la profesión quizás, y también por ser adventista, para poder hablar del sábado, para poder hablar de la venida de Jesús, para poder advertir a las personas que va a venir una crisis mundial y que las personas necesitan prepararse. Y eso pasó en el hotel, eso pasó en la isla, pasó en las mototaxis, y yo te digo, no soy yo, pero tento vivir de acuerdo con lo que el Señor me ha enseñado y siempre tento tener la intención de poder ser una influencia positiva para las personas. Que las personas, quizás yo siempre tengo un principio que aprendí hace muchos años. Quizás yo no sea el primero y quizás yo no sea el último que va a pasar en la vida de esa persona. Quizás sea el único. Que tengo la oportunidad de compartir lo que nosotros conocemos. Entonces debemos tener ese interés por las personas donde vayamos. Pasamos aquí con el hermano Jorge a recoger lo que comimos para hacer las tortillas, esa masa, y la señora estaba con su hijo enfermo. Entonces pudimos entrar, pudimos conversar un rato, dejar algunas cosas escritas de tratamiento que podría hacer. Las personas están enfermas y podemos tener ese interés de ayudar a las personas siempre que podemos. Somos falhos, somos pecadores, pero el Señor nos quiere usar. Amén. Vamos a continuar entonces el tema de ayer. Paramos justamente en esta diapositiva y estábamos hablando sobre los métodos de enseñanza, los métodos de memorización. E quero fazer essa parte agora que já é a parte final, não falta muito para terminar essa apresentação, sobre como devemos estudar, principalmente os temas mais acadêmicos, que é as matérias que eu vou dissertar para vocês, como por exemplo, ayer falei sobre justamente isso, metacognição, memorização, falamos sobre a obra médico-missionera, pero como podemos fazer com que os temas se fijem em nossa memória
e sempre podemos ter mais facilidade de recordar isto. Existem dois métodos principais de enseñanza. Um é um método passivo. Como é o método passivo? É o método que está ocorrendo em este momento. Vocês só me estão escutando e eu estou compartilhando o conteúdo. Este é um método passivo, onde se acentua a atividade do professor e que o aluno permanece em uma atitude passiva, recebendo os conhecimentos do docente, que é o método que menos estimula as capacidades cognitivas. Pero existe um método ativo. Como é o método ativo? É o método que quero sempre aqui fazer, que Jorge também faz isso com vocês, que é onde podemos participar, onde podemos fazer perguntas, onde podemos compartilhar, onde vocês estão involucrados em el processo de aprendizagem. Não é uma coisa que vocês só escutam, senão vocês estão anotando, vocês estão tomando nota, vocês estão perguntando, vocês estão escutando outros colegas e companheiros também sobre os temas, e assim podemos crescer. Isso se chama método ativo. Como podemos utilizar também esse método ativo em nossos estudos em casa, em los momentos? Tomando nota, fazendo resumo, fazendo dibujos, fazendo mapas mentais, flujogramas, que eu vou mostrar em seguida já para vocês sobre isso. Todo isso é método ativo. Por exemplo, um outro método ativo que podemos utilizar são os flashcards. Como são os flashcards? Eu estudei um tema. Por exemplo, estamos estudando o esfenoides, que é um osso do crânio. Estamos estudando este osso, o esfenoide, e aí tem duas alas. Tem duas alas. Então, vou começar a anotar. Depois vou poder fazer flashcards, que são anotações cortas, que eu posso ter em meu bolsillo, em minha bilheteira, ou até mesmo em uma cajita, e quando eu quero, eu vejo uma nota, e está aí, resumo, um ponto específico. Isso se chama flashcard. E também podemos fazer em forma de perguntas, que é o que mais se utiliza justamente, são perguntas. Então, eu posso fazer uma pergunta, e atrás tenho a resposta. Isso se chama flashcard. Esse é um método ativo de estudo. Ok? Em 1850 hasta 1909, vivia um homem que se chama Hermann Ebbinghaus. Ele foi filósofo e também foi psicólogo. E o Dr. Ebbinghaus, ele descobriu, com suas investigações, que a capacidade cognitiva do homem é muito corta, principalmente a memorização. E ele começou a fazer várias investigações e foi justamente publicado em 1885 seus principais resultados sobre a curva, não sei se pronuncio bem, a curva del ouvido. ¿Hablo bem? Curva del ouvido? Ok. La curva del olvido. Me cuesta algumas palavras. ¿Qué es la curva del olvido? Él descubrió que el cerebro tiende a olvidar rápidamente las informaciones cuando no la repasamos. Significa que para a informação se fijar na memória, necessitamos por um par de tempo repassar a informação. E ao repassar a informação, hace com que a memória seja mais estimulada e o conteúdo fijado na memória, ou sedimentado na memória. E o Dr. Ebbinghaus, se querem que, podem pedir se querem que eu pare um minutito, eu posso parar. Ok? E o Dr. Ebbinghaus, ele hizo então o que se chama a curva del olvido. E vamos entender um pouquinho mais como seria esta curva del olvido. Aqui podemos ver detalhadamente mais ou menos como funciona essa curva del olvido. Aqui está justamente a escala de porcentagem do aprendizagem, quanto do conteúdo eu estou aprendendo, e aqui está justamente as horas que vão passando depois do estudo e também os dias, para que podamos entender. Então, digamos que na hora zero, eu estudei um conteúdo. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Estudamos anatomia, o sistema cardiovascular, o coração. Estudamos aqui. Em la primeira hora, desde que terminei de estudar, é muito provável que eu retenga ou permaneça com o conteúdo na memória solamente quanto? Um 50%. Significa, terminei de estudar, é muito provável que já me olvidei o 50%. Depois de 24 horas da hora zero, já baixa para quanto? 40%. E depois de 3 dias já vai chegar entre mais ou menos um 20 ou 30% e sucessivamente mais. E se eu não repasso este conteúdo,
es muy probable que yo me olvide del contenido a lo largo de 5, 6 o un poco más de días. Entender esse processo da curva do olvido, podemos criar um método para que justamente podamos fijar mais o conteúdo na memória. Foi o que o Dr. Ebbinghaus se deu conta e criou. Ele não criou exatamente o método, mas ele entendeu a fisiologia da memória. Então, o que passa? Quando uno se olvida em la primeira hora, é o momento de fazer que? O primeiro repasso. Eu estudei um conteúdo. Perfeito, estamos estudando enfermedades cardiovasculares ou anatomia do coração, ou fisiologia cardiovascular. Terminei de estudar, vou fazer meu primeiro repasso, mas não necessito ler todo o conteúdo de novo, porque em essa primeira estudo, que foi na hora zero, eu hice que? Mis apuntes, mis resumos. Agora, na primeira hora, eu posso fazer a verbalização. Vou parar e vou pensar, que recuerdo do conteúdo que estudei? Então, se entra o quê? A verbalização. Então, vamos fazer aqui de forma prática. Primeiro, o estudo. Ok? O estudo pode ser de duas formas. Nós podemos escutar e tomar nota, ou podemos ler e fazer um resumo ou tomar nota. De las evidências que temos, qual é que ele retém e aprende mais? O que nós leemos e anotamos. Eu vou mostrar estudos sobre isso, se me dá tempo, não quero tomar tanto tempo nos estudos, mas temos evidências científicas que entre eu escutar um podcast, ou escutar um sermão, ou eu mesmo estudar o tema, se retém muito mais na memória quando eu estudo o tema, leio o tema e hago mis resumos. Ok? Incluso, por exemplo, na universidade, já existe, na Universidade de Medicina, cada vez as classes são curtas, e que os alunos têm que ir para casa e reunir-se em grupo e estudar eles mesmos, porque se aprende e se retém mais o conhecimento. Ok? Então, o segundo passo, depois de estudar, é repassar ou recapitular o conteúdo. Ok? E que se pode fazer de vários métodos também. Por exemplo, um dos métodos é, posso ler o resumo que eu hice. Outra forma que pode ser é verbalizar. Recordando, verbalizar não é ler em voz alta, sino é tentar resgatar em la memória o que eu pude aprender em esse estudo personal que tive e verbalizar isso. Posso explicar isso para um amigo, para um familiar, ou até mesmo se estou solo, posso verbalizar. Incluso posso fazer um outro resumo de lo que estou recordando e anotando, porque a vezes quando anotamos, recordamos mais facilmente. Eu sou assim, por exemplo, se eu anoto, eu consigo recordar mais coisas do que solamente verbalizar. Ok? Então, o segundo passo é repassar. E mira que interessante. Em la próxima diapositiva, vocês vão ver o que vou comentar agora. Quando nós, na primeira hora, perdemos uns 50% e repassamos o conteúdo em porcentagem de retenção volve a 90%. Mira que importante, se tu não repassa, em la próxima 24 horas, desde a hora zero, já vai perder mais, a chegar um 40%. Pero se aqui em la primeira hora, depois de estudar, eu hago um repasso, meu conteúdo de retenção sube a um 90%. E aí, esse 90%, qual é o período que devo fazer agora uma segunda recapitulação ou outro método que posso estudar? Posso volver a fazer uma verbalização, posso ler resumo. Uma das coisas que mais é efetiva para fijar o conhecimento é responder questões. Por exemplo, se estou estudando um tema, por exemplo, de anatomia, então posso tomar um livro, posso fazer várias perguntas, ou posso utilizar até a inteligência artificial, posso dar um comando para o ChatGPT e dizer, hágame 10 perguntas sobre anatomia do sistema cardiovascular. E agora, em esta segunda repetição, que vai ser de la hora zero a um dia, vou fazer uma segunda recapitulação. Me hago entender? Se tem alguma dúvida, quizás me podem perguntar, ok? Então, a primeira recapitulação de que estudei, termino, vou fazer na primeira hora. A segunda, em las 24 horas. E depois, vamos fazer a próxima recapitulação em 3 dias. Depois, há vários métodos. Pode ser, de acordo com a dificuldade do conteúdo, se hace mais intensa.
Se é um conteúdo que não é tão difícil, se pode fazer em períodos mais largos. Del terceiro dia já pode bajar para saltear para 10 dias. Em vez de fazer em el terceiro, quarto, quinto e 5 dias a cada 24 horas, pode fazer em el terceiro dia, dar um espaço de 7 dias e em el 10º dia, volva a fazer uma recapitulação. Me hago entender? Qual é o critério? O nível de dificuldade do tema. Vamos a dar um exemplo. Sistema nervioso, que é um tema extremamente complexo em anatomia e em fisiologia. Então, quizás o nível de intensidade deste estudo vai ter que ser mais frequente e mais cerca. Mas se é um tema mais fácil, por exemplo, podemos dar um espaço maior. Hermana, Gabi. Sí, yo quería preguntar acerca de temas largos, muy largos. Por ejemplo, usted mencionó el sistema nervioso. Sí. ¿Cómo se podría repasar a la hora, a las 24 horas? Sí. Estamos hablando de unos temas que con las justas avanzamos a pasar un año. Sí, y principalmente es justo lo que me está tocando ahora porque tengo mucho contenido para prestar el concurso. ¿Cómo dividimos? ¿Cuál es el método de división? Entonces, vamos a dividir por número de días. Digamos, ese número, la hora 0 va a ser el día 1. Entonces, en el día 1, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el sistema nervioso en varios capítulos. Digamos que ele tem 10 capítulos solo sobre o sistema nervioso. Então, vou dividir por capítulos. Em el dia 1, perdão, vou estudar o capítulo 1. Vou recapitular também o dia 1, porque está dentro da primeira hora. Em el dia 2, vou agora recapitular mi resumo do capítulo 1 em las 24 horas e vou estudar o capítulo 2. E sucessivamente vou fazer um quadro de organização de tema para que cada dia de estudo puedo recapitular o assunto resumidamente, os pontos principais. E há uma coisa muito importante que é perceber, e ¿sabe quem me hace perceber isso? As questões. Quando eu estudo um tema e depois hago questões, como eu hice com vocês ayer, eu começo a perceber onde está minha debilidade sobre o conteúdo que estudei. Eu não recuerdo sobre, por exemplo, um ponto específico que foi falado em classe ou que eu recapitulei. Então, minha debilidade é que entendi bem a parte de anatomia, mas quizás fisiologia não me está bem claro e quando eu respondi, me equivoquei na resposta. Fazer questões sobre o tema me hace autoevaluar que onde está minha debilidade sobre o conteúdo. Ok? Principalmente, estamos falando principalmente isso a nível acadêmico, mas eu estou começando a elaborar perguntas sobre temas teológicos para utilizar métodos de aprendizagem maior respondendo questões. É muito bom este método e podemos aprender muito. Então, em temas mais largos, temos que dividir e organizar o conteúdo ao largo do mês ou da semana de estudo. Alguna vez ya había escuchado sobre esto, pero lo que se supone que uno se intenta es que no se olvide, sino que se vaya cada vez recordando más y más detalles. Más o menos después de qué tiempo el cerebro logra ya recordar toda esa información. Em 10 dias, se tu haces o método de 0 hora, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depende do nível de dificuldade do tema, pues se é muito difícil, tem que seguir este método, praticamente 24, 24, 24, 10 dias. Consegue ter uma retenção de 80% do conteúdo, que é um promédio de alto nível de pessoas que aprovam em concursos. Em los concursos mais difíceis, por exemplo, em meu país, os mais difíceis para ser juez, para aprovar em la residência médica, para ser promotor, para ser polícia federal. Lo mais difícil, se tu tem aprovação de 80%, tu consegue aprovar em qualquer concurso. Que é o promédio de los... Claro, há alunos que têm 98, 95, mas esses são os extremamente exponenciais, não? Ok? Pero em 10 dias, se tu tens um método de estudo sobre um conteúdo, consegues armazenar boa informação. Pero aqui há um detalhe importante. ¿Significa que tu agora, por toda a vida, nunca mais vas a olvidar? Não, te vas a olvidar. Então, sempre a repetição espaciada, aunque seja de um período maior, 6 meses, 8 meses, sempre vai ser necessário. Y digamos que son varios temas, por ejemplo, que se ha ido estudiando, yo que sé, una temporada de este tema, se puede hacer como que un resumen o un quiz de cada tema para ver cuánto se va a dar de memoria, sí. o solo de un tema en específico, se puede mezclar todo. Porque isso tem que ver com familiaridade com o tema, dificuldade do tema e tua organização de estudo, que se chama cronograma. Por exemplo, digamos que, vamos dar um exemplo, cardiologia, neurologia, cirurgia para mim é muito fácil.
yo no me gusta ginecología, por ejemplo. Entonces, yo veo que es un tema que tengo que hacer repetición espaciada en más corto tiempo, en 2 meses, en 3 meses. Estudié bien un tema, vamos a dar un ejemplo. Estudié miomas, miomatose uterina, el nombre del tema. Estudié miomatose uterina. Estudié el tema, hago ese método, recapitulo en 1 hora, recapitulo en 24 horas, 2 días. Pero yo sé que la dificultad de ese tema porque es un tema que no me gusta estudiar. Entonces, de aquí a 1 mes yo tengo que recapitular ese tema, mesmo que aprendí bien. Porque sé que é um tema que é frequente em los exámenes, por exemplo, em meu caso que vou fazer um concurso, e sei que é um tema frequente na sociedade em atenção, há muitas mulheres que têm, e há muitos critérios técnicos em miomatose uterina, então é um tema que tem que estar mais frequente. Não sei se respondi bem a tua pergunta. Sim? Se tem algum detalhe, me pode perguntar. Não sei se eu entendi bem a pergunta para responder como respondi. Está bem. Daniel. En la religión hay un método para no olvidarse y es hacer una lista de chequeo. ¿Sí? Porque tú antes de salir a volar tienes que hacer una lista de chequeo afuera de la aeronave y adentro de la aeronave. ¿Sí? Entonces, el tema es que cuando tú repites todos los días lo mismo, en vez de aprender, te olvidas. Está comprobado. Sí. Entonces, hacer una lista de chequeo también te va a ayudar. Muy bueno. Que no te olvides. Sí. Y hay una otra cosa importante, principalmente en el estudio de salud, que es empezar a crear raciocinio clínico, y que quizás podemos entrar un poco más en la parte de salud en sí. Es, por ejemplo, conectar temas. Vamos a dar un ejemplo que estoy estudiando cardiología y estoy estudiando hígado. Termino de estudiar anatomía hepática y voy a pasar para empezar a estudiar anatomía cardiovascular. Entonces yo tengo que empezar a hacer conexiones con eso. ¿Cómo puedo hacer conexión? Me aprofundizando en este mapeo justamente del tórax y del abdomen. Porque cuando yo visualizo anatomía es un tema muy visual. Entonces cuando yo empiezo a familiarizar, yo sé que el hígado está aquí a mi lado derecho, yo sé que el corazón justamente está a mi lado izquierdo. ¿Y qué está en conexión? Ahí tengo la vena cava, aí tenho a artéria aorta, abdominal e la torácica, aí está o pâncreas um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais à frente está o estômago, um pouquinho mais ao lado esquerdo está o baço, aí justamente empieza o duodeno, o intestino delgado, o intestino grosso. Então, eu empiezo a conectar e empiezo a imaginar e isso me hace ter mais facilidade. Eu percebo que quanto mais tenho um conhecimento mais profundo de anatomia, todos os outros temas de saúde se tornam muito fáceis. E sabe quando eu me fui dar conta disso? Não era quando eu era estudante, quando eu já era médico. Eu comecei a perceber igual, se eu conheço bem a anatomia, os outros temas é muito fácil porque tu recorda bem da anatomia, de los detalhes. Por exemplo, hígado, que é um órgão bastante complexo, tem 8 lóbulos, aí entra a vena cava, tem os lobulídeos, tem todo o que é as vias hepáticos, intralobulares, extralobulares, muitos detalhes de anatomia. Isso te vai sendo mais fácil quando tu conhece bem a anatomia. Ok, Gabi? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el mejor método de estudio entre una persona memorística que suele aprender de memoria, ¿no? Ok. Y otra persona que lo hace como más práctico, solamente se lee y un poquito dibuja? Sí, eso es lo que estoy intentando explicar desde ayer, más o menos. Entonces, para todos son iguales. Uno va a tener que esforzarse un poco más, otro más. ¿Y qué determina eso? Probablemente los estímulos que tuvieron en la infancia, en los primeros años, tener más familiaridad con la lectura en sí, porque todos tenemos la misma capacidad de retener información, solo que unos fueron más estimulados y otros fueron menos estimulados. Entonces, termino respondiendo su pregunta. Entonces, vamos a usar un método. ¿Cuál es el método? Primero tengo que estudiar. Puedo escuchar una aula, ver una aula, una clase, o puedo yo leer y hacer mi resumen. Segundo, tengo que repasar. El más experto, yo tengo un amigo que pasó con 98 en la universidad más difícil de Brasil, pero ele utilizó un método. Y el método es estudiar, repasar, estudiar, repasar. Y aquí en repasar voy a ampliar aquí para ustedes algunos conceptos. Puede ser flashcard, puede ser verbalización, puede ser resumen. Y aquí resumen es escribir a mano, no es escribir en la computadora. Aunque podemos hacer resumen, mapas mentales en la computadora, pero específicamente aquí yo quiero me referir a escribir a mano, que esto estimula áreas cognitivas del cerebro. La lectura en voz alta también es un método, lectura
em voz alta. Ok? E todo isso entra dentro tanto do estudo, principalmente podemos utilizar alguns métodos já para o estudo inicial, quanto para repassar os temas. Y hay el dibujar también, porque por ejemplo, Dibujar. escribir y dibujar. ¿No? Sí, yo también. Visual. Sí, dibujar. Gracias por recordarme. Principalmente lo que es anatomía y fisiología. En la tarde voy a traer, yo ando con una pasta desde que yo era de la universidad. Ustedes van a ver cuántos resúmenes yo tengo guardado. De todas las patologías que ustedes se imaginen, hipertensión, esclerosis múltipla, enfermedades neurológicas, todo. Yo voy guardando una pasta y yo utilizo, voy a explicar para ustedes, y aquí también es un otro método, es mapa mental. ¿Cómo hacemos mapa mental? O mentales. Mapas mentales, y aquí junto también con mapas mentales entra lo que sería flujogramas. Flujogramas. ¿Ok? Ya voy a explicar para ustedes qué es eso. Creo que usted tenía una pregunta, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo sé que como que tal vez la pregunta parece que ya está respondida, pero tengo una consulta en el caso más de tal vez la memorización. Porque, por ejemplo, en el caso de la fisiología, uno puede grabar conceptos un poco más específicos. Cuando es anatomía, es más, bueno, al menos como yo lo había visto, es como más de memorizar, ¿verdad? Entonces mi pregunta era, ¿cómo en el caso, bueno, de la anatomía especialmente se puede hacer para grabarse todo? Porque es un montón de cosas que uno debe aprender. Sí, utilizando este método. ¿Cuál es el método, por ejemplo, que yo utilizaría específico para anatomía? Estudiar, leer el contenido visualizando y después en el repaso yo utilizaría el mismo método del estudio. Visualizar y repasar. Vamos a dar un ejemplo práctico. Digamos que yo estoy estudiando anatomía, perdón, mi corazón está medio... El corazón tiene 4 cámaras cardíacas. El corazón tiene más o menos de esta forma. Entonces nosotros tenemos aquí el atrio derecho, el ventrículo derecho, el atrio derecho, izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces estoy estudiando, digamos, el corazón. Atrio derecho, atrio izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces estoy dibujando, estoy anotando. Entonces ahora voy a empezar a anotar, por ejemplo, las válvulas. Tenemos una válvula que entra justamente al atrio izquierdo, que viene del hígado, la sangre, pasa para el ventrículo derecho, sale para los pulmones, hace lo que es el cambio gaseoso en los pulmones, el cambio de oxígeno, y la sangre vuelve justamente para lo que es el atrio izquierdo, pasa para el ventrículo izquierdo y sale por la aorta, para el cuerpo. Entonces yo estoy estudiando anatomía, anotando, dibujando y va siendo más fácil. Y aquí yo ya estoy estudiando también lo que se llama la circulación, aparte de estudiar anatomía, porque estoy estudiando la circulación que entra por el atrio derecho, pasa por una válvula, pasa para el ventrículo derecho, sale por una vena, llega a los pulmones, hace el cambio gaseoso, vuelve para el atrio izquierdo, pasa para el ventrículo izquierdo y sale para la aorta. Eso es la circulación menor. Y la circulación mayor es la sangre por todo el cuerpo. Entonces yo estoy estudiando 2 temas en un tema. Por eso la importancia de anatomía es muy visual. ¿Ok? Cualquiera de esos métodos se puede usar. Por ejemplo, a mí me funciona súper bien solo repetir y repetir. Sí. Y 20, 30 veces y yo me Sí. muy memorista. Pero repetir ¿qué? ¿Lectura? Contenido, claro. Sí, sí, se puede. Aunque no se haga la flashcard, aunque no se Sí. Pero siempre, queriendo o no, tú estás utilizando otros métodos juntos, porque tú estás estudiando y haciendo tu resumen. No, solo repetir, leer. Todo el contenido. Pero entonces eso hace con que sea menos eficiente. Probablemente si tú utilizar el método de tú estudiar y tú hacer resumen de puntos específicos, tú vas a ganar mucho tiempo. Porque imagina tú estudiar un tema que es bastante largo dentro de lo que es anatomía o fisiología, recapitular todo el tema te va a tomar mucho tiempo para ver tantos temas. Y principalmente si tú piensas entrar en residencia, por ejemplo, eso te va a tomar realmente, existen muchos métodos para entrar en la residencia, y uno de los métodos que se utiliza mucho es estudiar, hacer resumen y hacer repaso del resumen, y después a responder cuestiones. Lo más top hoy para aprobar en concurso es hacer cuestiones. Sí, hay veces que son temas tan importantes que no se puede hacer resumen. Sí, sí, y un detalle importante, ¿por qué hacer preguntas es tan importante? Porque hacer preguntas, tanto yo puedo hacer preguntas para ustedes, como ustedes pueden elaborar preguntas de un tema,
Isso hace com que evalue o nível de conhecimento de vocês. E vocês, não sei se existe essa palavra em espanhol, é como vocês refinam o conhecimento, quer dizer, deixam ele mais polido, mais profundo e mais específico. Por quê? Porque quando você vai respondendo uma pergunta, por exemplo, vamos dar um exemplo. Estudamos anatomia cardiovascular. Qual é a válvula que sale a sangue do ventrículo esquerdo? Válvula aórtica. Pero, se eu não sei, significa, eu estudei, pero já me olvidei. Então, veo a debilidade que tenho em el conhecimento. Pero quando eu não me pruebo, quando não existe um método para provar, que dentro, principalmente, de los estudos teológicos não existe, se hace com que eu estudei o tema, escutei, tomei meu apunto, pero agora, será que realmente aprendi? Como pode ser? Fazendo um exame, fazendo perguntas. Por isso, por exemplo, eu sou muito a favor de ter certos tipos de avaliações, porque uno está vendo se o aluno está aprendendo realmente. Porque podemos fazer um curso de 6, 7 meses, é tanto conteúdo, e o aluno se vai e não aprendeu. Entende? Porque querendo ou não, é muito conteúdo em pouco espaço de tempo. Aqui justamente tenho um pouco mais, mira mais ou menos as linhas, não? Aprendo, na primeira hora, já passo para um 50%, pero quando hago uma repetição, ele também vai cair o conhecimento. Pero del 50%, ele volta ao 100%. Na primeira repetição. Então, novamente, isso é uma repetição, ele vai cair, pero cada vez ele vai caindo menos. Cada vez ele vai retendo mais conteúdo na memória. Por quê? Porque se vai fijando e se vai fijando. É fijando ou fixando? Fijando. Ok, graças. Una pregunta, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno repite en voz alta? O sea, ¿cómo funciona nuestro Muy bueno. cerebro cuando habla en voz alta? A memória está sedimentada em duas áreas do cérebro. Há uma área mais lateral que se chama área de Wernicke, que é em lóbulo temporal, e em el córtex pré-frontal, o que expliquei a vocês ayer, a parte mais frontal. É como se forem el cerebro cajones de informações que estão aí. Significa, quando tu aprendiste, guardaste uma informação em um cajón, aí está. Pero como tu puedes provar de que essa informação está aí e tu la puedes resgatar? Estimulando ela. Então, quando eu te hago uma pergunta, ou quando tu tenta verbalizar o tema que escuchaste ou estudiaste, tu tens que abrir o cajón para sacar a informação. Pero se tu não há uma forma de tu provar isso em ti, autoevaluar-te, tu não sabes se realmente essa informação está aí. E às vezes ela está aí, pero ela não está ainda bem sedimentada. E aí a importância da repetição ou da recapitulação do assunto. Quando tu, por exemplo, vamos dar um exemplo, estudei anatomia do coração. Agora eu quero explicar isso. Por exemplo, vamos fazer isso durante essas classes, principalmente nas classes de anatomia e fisiologia, vou chamar alguns. Ruth, vem aqui adelante. Nos explique para nós o que aprendiste. Então, ele vai recapitular, pode anotar, pode dibujar. Isso está estimulando em ela a abrir o cajón para sacar a informação. E ela vai ver, realmente não recordo de alguns aspectos. Pero recordando, vocês ainda não tiveram tempo de estudar. Vocês só estão escutando na classe. Estudar por vocês mesmos em um momento à parte, para mim, é fundamental. E isso pode deixar isso como sugerência para Jorge, quizás, para um outro momento. Sí, perdón, o sea, no me quise interrumpir cuando yo no conocía esto. Ok. Interesante. Pero justamente desde el curso pasado, algo que implementamos como parte mandatoria, que también dimos ayer anoche, es la hora del repaso. Súper. Porque Me parece súper bien. Que realmente ayuda a la persona a aprender. Excelente. Sí, yo lo veo muy importante, por ejemplo, en los cursos médico-misionero. A veces es clase en la mañana, clase en la tarde, pero el alumno no tiene un momento para él estudiar el tema. ¿Me entienden? Entonces, mañana ya voy a dar otro tema, y el tema de hoy ustedes no estudiaron. Simplesmente va tema tras tema, y tienen sus apuntes. Eso es muy bueno para en casa recapitular. Y otro detalle que dejo como un consejo. Hagan, cuando ustedes vuelvan a casa, un cronograma de estudo de lo que ustedes estudiaron aquí. Por exemplo, começamos com a obra médico-missioneira, vamos passar para a memorização, depois vai começar a história denominacional, anatomia e fisiologia, e creio que vai terminar meu tempo que estou com vocês. Então, depois vai vir o pastor Mars Berry. Então, depois vai vir o pastor, o hermano Carlos. Então, hagam um cronograma de recapitulação de los temas. Porque senão vocês vão para casa, vão aguardar os quadernos de vocês e voltam para a rotina de vocês e o curso se quedou guardado. Lo pouco que retém é pouquíssimo.
Pero cuando ustedes vuelven para casa y tienen los resúmenes de ustedes y hacen un cronograma, eso no. Por lo menos 3 días en la semana, 2 horas, 3 días, voy a recapitular, voy a empezar con el tema de anatomía. Después voy a pasar para fisiología. Voy a recapitular historia denominacional y voy a ver más cosas de lo que el doctor Felipe comentó. Porque ustedes pueden aprender mucho más. Las clases de historia denominacional son prácticamente, por lo mínimo, unas 6, 7 horas. Yo voy a dar en 1 hora. Entonces, es mucho contenido para resumir en tan poco tiempo, porque no me va a dar tiempo de dar todo. Entonces, ustedes tienen las posibilidades después, cuando vuelva a casa, estudiar más. ¿Qué? Y por ejemplo, si, digamos, se tiene el tema, y entonces uno quiere repasar en 1 hora, pero uno no está muy acostumbrado a retener la información y se le dificulta mucho en 1 hora, digamos, pasa el tiempo de 1 hora, poder repetir muchas de las cosas. Sí. ¿Qué se puede hacer? A ver si entiende. Digamos que solo tiene 1 hora para poder estudiar. No, o sea, estudiamos y pasa la hora y tú quieres volver a repetir lo que aprendiste. Perfecto. Pero se te olvidaron la mayoría de cosas. Ok. Porque como a veces uno no está acostumbrado, Sí. repetir esas cosas, o sea, termina la clase y uno Perfecto. lucha en recordar lo que dijo al principio de la clase. Perfecto. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para que eso... Estimular. Ajá. Probablemente no está utilizando un método. La raíz que está utilizando es probablemente no está usando un método. Por ejemplo, mientras que estoy dando la clase, por ejemplo, no estoy anotando, no estoy concentrado, estoy disperso. Probablemente quizás estoy hasta anotando, pero hago tantas conexiones que dispersa el asunto principal. Por ejemplo, ayer yo me empecé a dar cuenta que estábamos saliendo para el sueño, que era dentro de memoria, pero el tema era memorización. Entonces pensé, ¿cómo dormir mejor? ¿Cuáles mejores horas? No era el tema en sí, porque tengo que dar una clase sobre sueño. El tema más era memoria, tenemos que dormir bien para sedimentar. Pero aspectos específicos del sueño es otra clase. ¿Hago entender? Entonces es muy importante también tener enfoque. Y aquí quiero dar un consejo para ustedes que para mí me ayudó mucho. Mucho. Creo que cuando nosotros tenemos un enfoque de lo que queremos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. A mí me encanta estudiar teología, pero si yo estudiar, por ejemplo, como Jorge o como el pastor Barry, que le encanta, a mí me encanta estudiar profecías siempre que tengo tiempo, pero si yo voy a ser como un teólogo profundo, no consigo ser médico, porque son 2 áreas que tienen mucho conocimiento, y más agricultura, más electricidad, más construcción. Es muy importante entender que nosotros nunca vamos a ver todo profundamente. Entonces tenemos que, de cierta forma, nos especializar en ciertas áreas. A mí me gusta más la teología, entonces voy para la teología. Me gusta más la anatomía y fisiología, o me gusta más la cocina, o me gusta más la agricultura, entonces a profundizar. Y podemos saber un poco de todo, pero siempre va a tener que tener un tema más profundo. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, como, no sé si es una pregunta, como mujeres, en teoría, no sé si mucho o poco, pero, o sea, tendemos a hacer muchas cosas a la vez. Sí. Estoy cocinando, estoy trabajando, Sí. hacer varias cosas, y de lo que he escuchado, pues la mujer tiene, entre comillas, mucho don, pero yo tengo un problema. A mí, por ejemplo, me suele decir enfoque. Sí. Y, o sea, ¿tiene esto algo que ver con alguna otra cosa? Me invento, algún problema de salud, algún problema de salud, alguna otra cosa que pueda afectar ese enfoque? Sí. O mujer-hombre funcionan diferente. Sí. Le cuento que el nivel de aprobación por mujeres es mucho mayor que hombres, solo que los hombres tienen la tendencia a sacar notas mayores, pero la cantidad de mujeres que aprueban siempre son más que hombres, pero los hombres siempre sacan notas mayores, la mayor parte de los concursos que veo. Pero hay mujeres que sacan excelentes notas también. Solo por aprobar ya son excelentes notas en cualquier carrera con un nivel de dificultad, juez, la residencia médica, la especialidad médica, ok. Yo pienso que hay varios factores. Primero, yo no concordo eso que la mujer tiene la habilidad de hacer varias cosas, pero cuando hablamos de estudio, la mujer no tiene esa capacidad de querer estar haciendo varias cosas y aprendiendo un contenido profundo. Eso no aplica al estudio. Entonces, podemos, por ejemplo, la mujer está lavando ropa, haciendo cocina, limpiando la cocina, lavando los platos, porque son habilidades manuales. Pero cuando se trata de estudio, es importante estudiar con enfoque, sin distracciones. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que creo que afecta un poco a la mujer es el ciclo hormonal. Las hormonas tienen un impacto sobre esa cuestión, pero principalmente el sueño.
Creo que muchas veces las mujeres sufren más de ansiedad, la mujer sufre más de falta de concentración porque no duerme con buena calidad. Y ahí podría ser un último factor que también percibo mucho en los hombres también. Cuando nosotros tuvimos un hogar desestructurado, generalmente tenemos la tendencia a formar aspectos de nuestro comportamiento disfuncional. Por ejemplo, carencias afectivas, ansiedad, depresión, mucha alteración de humor, mucha oscilación de las emociones y hace con que la persona no consiga tener un enfoque y el problema es emocional. Hay un estudio, y ese era el consejo que quería dar que acabé no dando para ustedes. Hay un estudio que demuestra por qué los jóvenes no consiguen lograr suceso en sus carreras profesionales. ¿Sabe cuál es la principal causa que el estudio demuestra? Emocional, problemas emocionales. Son personas que consiguen tener muy buen desempeño en algunas habilidades, pero no logran tener suceso porque desisten fácil, no consiguen mantener constancia, no consiguen ser perseverantes cuando tienen un desafío, no conseguem sobrelevar o desafio, desistem, se dispersam muito fácil, estão com um objetivo, ok, agora eu quero terminar um livro, pero ao longo do tempo começam a entrar em uma série de Netflix, os amigos começam a sair se olvida do livro, le gusta o futebol, deixa o livro porque quer jogar futebol, não consegue manter um objetivo claro que quer lograr. E essa, a constância é uma das habilidades mais importantes ao largo prazo para lograr grandes objetivos. E isso podemos aplicar a muitos aspectos de nossa vida. Leitura, estudo, constância na comunhão, o que aprendemos esta manhã de encender as lâmpadas, a importância justamente de manter constância cada dia ao largo de muitos anos, de la vida inteira, sempre ter tempo com Deus a solas em la manhã. Isso é constância, isso é disciplina. ¿Por qué muchas veces no tiene? Porque duerme muy tarde, porque no tiene regularidad, porque las emociones te convencen. Ah, no, hoy quiero salir con mis amigos, no importa la hora que voy a volver, pero quiero estar con mis amigos. No tiene un objetivo. Y todo eso impacta en el resultado final que tú te estás buscando. Quizás, por ejemplo, para mí, a mí me gusta mucho el desarrollo académico, intelectual, como también la parte espiritual, pero todo eso es tiempo de estudio, es tiempo con el Señor. ¿Me hago entender? Perfecto. Nine. ¿Cómo podemos hacer para concentrarnos más en una clase? Primero, dejar las redes sociales, sin sombra de dudas. Sin sombra de dudas. Hoy los jóvenes están cada día más desatentos, no consiguen permanecer mucho porque usan mucho celular. Y ayer yo dejé un consejo para ustedes. ¿Cuál es? Felicidad. Muy bueno. No usar celular hasta el mediodía. Yo digo que eso para mí es protector. ¿Por qué? ¿Qué hago en la mañana? Estudio. Y es el momento que la mente está descansada. Las ondas alfas están más activas. El cortisol está siendo elevado aún, pero no está en su pico. Porque cuando está en su pico, tenemos más deseo de hacer actividades físicas. Por eso en la mañana a veces estamos en un estado más basal, más lento físicamente. Porque es un momento que la mente está más susceptible para retener información y el cuerpo ainda no está con tanta adrenalina, cortisol, de forma natural para poder hacer las actividades del día. Y en la tarde ya estamos mucho más acelerados. Entonces la mañana es mucho mejor para estudiar, para hacer una caminata, para retener, para orar. Entonces, respondiendo a la pregunta de Naim, número 1. Cuidar con el uso del internet, no solo redes sociales, porque a veces puede estar hasta mucho adicto a otras cosas, como serie, no como otras cosas, cualquier tipo de pantalla. Número 2, alimentación, sueño. ¿Qué quiero decir sueño? Recuerda la hora. Entre 9 de la noche a las 6, dormir temprano. Yo digo hasta por mí, cuando yo durmo tarde, porque estoy en viaje, porque llego tarde en un hotel, porque salí de una conferencia de una iglesia, llegué medianoche para dormir, mi calidad en la mañana no es la misma. Como por ejemplo, ayer yo dormí 8:45, yo ya estaba durmiendo. Hoy levanté a las 4 de la mañana con la mente súper descansada. Tú sientes cómo es diferente para tener tu tiempo de calidad con Dios. Entonces, primero, redes sociales, internet. 2, alimentación, el azúcar, el queso, la Coca-Cola, los ultraprocesados, los alimentos refinados, todos atacan la salud mental y la memoria. Cuando nosotros nos alimentamos más de frutas, cereales, las oleaginosas, las semillas, los frutos secos, el ejercicio, la calidad del sueño, todo eso impacta en el desarrollo. Y también una cosa muy importante, leer libros negro y blanco, quiere decir páginas negro y blanca.
¿Por qué? Porque cuando estamos mucho acostumados con muchas luces y colorido que son las redes sociales, nos pierde el placer de algo que es negro y blanco. Es como que no tiene estímulos. Pero eso es porque estamos hiperestimulados con películas, con series, con lo que es redes sociales. Cuando nosotros estamos acostumbrados a leer más libros físicos, puede ser tanto la Biblia, el Espíritu Profecía, o hasta otros libros que son útiles, nuestra mente se adapta más y tiene más gusto de leer libros. Y nos concentramos más. ¿Ok? Pero es posible revertir esta. Yo tengo un sobrino de 14 años y se malacostumbró o tiene un hábito con sus papás que veía televisión hasta tarde. Entonces, por ejemplo, cuando mis hijas, en mi casa no lo entiendo, pero donde mi mamá yo tengo televisión de fuera. Pero donde mi mami se queda en la televisión hasta las 12 y no se duerme. Y luego Sí. se queda dormido y obviamente se va a trabajar. ¿Cuántos años tiene? Entre 13 y 14. Ese 14. Es posible revertir. Yo tenía 13, yo jugaba juegos electrónicos, viraba la noche jugando. En nuestro tiempo, que no tenía computadora, iba para un lugar que tenía puras computadoras que uno pagaba por hora y pasaba la noche inteira jugando juegos electrónicos. Yo tenía 13, hasta los 16 años yo jugué así. Y hoy no me gusta para nada esas cosas, entonces sé que es totalmente posible. ¿Ok? Y un último consejo respondiendo a la pregunta de Naín es la vida en el campo. El tiempo con Dios de calidad. La vida en el campo, el contacto con la naturaleza. Puedes ver que uno ve que la naturaleza es calma, es verde, el color del cielo azul, el verde, todo eso tiene un impacto muy positivo en la salud mental. Não é nada como na ciudad que são os trânsitos, é bocina, é poluição visual, é poluição auditiva, é poluição da contaminação do aire. Todo isso é tóxico para o cérebro. Mientras que a vida em el campo é restauradora, não? Edifica nosso carácter. Sí, aquí paso para allá. Bueno, esta es una pregunta que tal vez se va un poco a otro tema, aunque creo que tiene que ver, porque al menos a mí me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas, especialmente en áreas de la salud, me llama bastante la atención. Y entonces yo me había puesto tal vez a leer libros que tenían que ver con eso, a escuchar cosas así, pero creo que, no sé si solamente a mí me pasa, aunque no creo que sea así, a veces uno sufre mucho es con la disciplina, porque a uno le interesa bastante aprender de o hacer tal cosa, pero pasa el tiempo y porque no sé si, o sea, uno deja de hacerlo. Ok. Entonces, no sé si tal vez hay algo, porque, bueno, me parece que para el área de la salud hay que tener mucha disciplina en el sentido del estudio. Sí. Entonces, supongo que, no sé, o sea, algo que se puede hacer como para manejarlo un poco de una mejor manera, porque, o sea, uno tiene de verdad el deseo, pero lo deja a un lado a veces. Sí. Hay varias cosas. Número 1, el nivel de consecuencia que tienes por no hacer. Primero, por ejemplo, si yo no estudio a lo largo de mi vida, no estoy diciendo nivel académico, ir para la universidad, pero estudiar, ¿cuáles las consecuencias que me trae ser ignorante? Eso para mí es una motivación. Entonces, porque si yo conoceré las verdades y la verdad me hará libre. Y eso se aplica a cualquier área de mi vida. Entonces, tener conciencia de cuánto la ignorancia es costosa, extremamente costosa. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que no conoce sobre reforma pro salud se va a enfermar, va a gastar dinero, el tiempo, la energía, el dolor. Entonces, cuánto que la falta del conocimiento afecta en la vida de un ser humano. Otro, la conciencia de cuánto eso es importante para ti. Por ejemplo, ¿te gusta la salud? Wow, eso es importante. Entonces, si yo no estoy consiguiendo mantener enfoque, quizás lo que es importante no es tan importante, porque te olvida fácil. Por ejemplo, para mí medicina es muy importante, entonces yo nunca me olvido. Para mí estudiar temas, leer artículos científicos, para mí es muy importante, para mí es un gusto, pero es el nivel de importancia que yo doy para esto, como también mi tiempo con Dios. Yo escuchaba a Jorge y puedo decir eso para honra y para gloria de Dios. Yo tengo 27 años que soy adventista. Yo nunca en mi vida dejé de hacer mi culto personal en 27 años. Todos los días en 27 años y mi tiempo con Dios en la mañana. Y creo que eso fue porque el nivel de importancia que di para eso. Entonces, cuando yo doy importancia, no, para mí conocer, para mí ser un médico bien informado, para mí es importante, porque me va a tocar muchos casos, como ayer que fuimos a visitar una parejita con Jorge, un caso extremadamente difícil,
e coisas que não é de minha especialidade, não é de meu conhecimento, mas eu conhecia, porque já havia leído muitas vezes sobre a enfermidade de Alzheimer a nível técnico, como um neurólogo estuda para isso. Então, o conhecimento te leva em lugares e te abre portas que nunca outra coisa te vai abrir. Sabe, o conhecimento é uma joia muito preciosa, e quem valora, Deus vai usar de forma mais específica por el conhecimento específico. E não só em área de saúde, pode ser agricultura, pode ser teologia, pode ser culinária. Eu tenho um amigo que não tem estudo e ele é especialista em dietas terapêuticas. Ele já viajou todo o país dando conferências e se queda na casa de gente muito pudente porque a gente quer aprender a cozinhar com ele. Ele é um chico super sencillo, mas com muito conhecimento em área de culinária. Ok. Vou a seguir um pouquinho mais e já passo para vocês, porque senão não vou conseguir terminar o tema e quero terminar esse tema. Ok? Bueno, que aqui eu já consegui resumir. Aqui são alguns estudos, e não vou ler o estudo para não tomar tanto tempo, mas os estudos são estudos comparativos. Então, há vários estudos que eu puse acá, mas quero terminar a classe para começar a segunda classe já depois. Esses estudos são estudos comparativos que mostram, por exemplo, assim, uma pessoa estudando com pantalhas e outra pessoa estudando com livros. E depois faz avaliações de nível de atenção, quanto se retuvo do conhecimento, e sempre os estudos demonstram que quem lê em livros retém mais, tem mais conhecimento específico do tema comparado com pessoas que estudam em pantalhas. Outro, por exemplo, faz estudo com pessoas que fazem anotações e pessoas que não fazem anotações. Quais são os que retêm mais conhecimento? Os que fazem anotações. Ok? Então, aqui há vários estudos mostrando estudos comparativos sobre isto. Por exemplo, há um estudo que demonstra que pessoas que leem muito em pantalhas têm mais facilmente lesões em la fóvea, que é uma zona do ojo e começa a ter alterações visuais e perda visual. Por isso a importância de ler em livros físicos. Vamos a passar aqui, vamos para... Aqui, por exemplo, é justamente o estudo sobre as pantalhas. Aqui é sobre a verbalização. Esse é um estudo científico que demonstra que explicar o próprio raciocínio melhora o próprio desenvolvimento. Quando tu estudas e depois tu te autoexplica ou explica para alguém, tu hace com que isso reforce o conhecimento que acabaste de estudar. Isso se chama verbalização. Ok, aqui. Em seguida passo. Já passo a pergunta para vocês, porque vão a sair, então podemos conversar um pouquinho antes que alguns vão a tomar água. Quero aqui para os pontos principais, para terminar essa parte. Então, já falei sobre a verbalização, sobre repassar e também contestar perguntas, fazer casos clínicos. Vamos fazer um caso clínico e terminamos a classe de hora pela manhã. Aqui os flashcards, esses são flashcards. Por exemplo, este é um flashcard do cérebro. Então, podemos utilizar colores, podemos dibujar, podemos fazer anotações, e isso é um flashcard que podemos ter aí uma cajita ou uma pasta, uma carpeta para guardarmos todos esses flashcards, ok? E é uma forma muito boa de estudar. Perdão. Sim, não, podem anotar. Ok. Quero ver se algum... escrever à mão, já mostrei para vocês, por exemplo, esse é um estudo mostrando justamente que pessoas que querem ter uma densidade maior de conhecimento sobre um tema específico e fazem anotações à mão, retêm mais o conhecimento. Escrever à mão é algo muito bom. E há um detalhe importante. Em los dias atuais, porque nós o que hacemos muito? Chateamos. Então, estamos cada vez fazendo o quê? Escrevendo menos. Ao usar mais tecnologia, estamos automaticamente escrevendo menos. Por isso, é tão importante cultivar o hábito da escrita. Por exemplo, eu tenho uma paciente, que também é uma amiga, ela escreve poesias. Para mim, é tão importante cultivar as artes. Por exemplo, a mim me gusta muito pintar e dibujar. Há outros que les gusta escrever poesia, outros que les gusta escrever canções. Há pessoas que les gusta muito fazer resumo. Me gusta muito dibujar todo o que é anatomia, coração, estômago. Me gusta dibujar também a natureza. Então, são coisas que nós sempre podemos estar estimulando para as áreas cognitivas serem preservadas. Aqui são flujogramas. Vou explicar para vocês. Vou mostrar um outro acá. Aqui. Eu pensei que havia posto outro. Flujogramas é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Flujogramas é quando eu tenho uma ideia principal,
ou quizás uma ideia inicial, e eu hago justamente conexões com a ideia inicial. Isso se chama flujograma. Isso é muito bom. Eu usei durante toda a carreira de medicina flujogramas para estudar. Então, eu hacía uma sequência. Vamos dar um exemplo. Estou estudando circulação menor, que é essa circulação que hace de sangue dentro do coração. Então, eu pongo, empieza com o átrio direito, hago uma flecha. Passa por a válvula bicúspide, vai para justamente o ventrículo direito. Então, ventrículo direito, outra flecha. Depois do ventrículo, passa justamente por la válvula pulmonar, vai para os pulmões, outra flecha subir. Então, vou fazendo um fluxograma e isso hace com que seja muito fácil para memorizar a circulação menor e depois pode ser por a circulação maior. ¿Me hago entender? Ok. E depois podemos utilizar o que se chama mapas mentais, que é outra técnica também para memorização. A mim me gustam os mapas mentais para estudar patologia. Por exemplo, como eu hago? Eu escrevo aqui no meio, diabetes mellitus. Estou estudando diabetes. Então, aqui eu pongo fisiologia. E aí vou fazer de forma resumida 4 ou 5 pontos principais da fisiologia. Afecta as células betas do pâncreas, hiperinsulinemia, lesões das células endoteliais, os principais aspectos da fisiologia, colesterol. Depois vou, síntomas. Outra flechita aqui do mapa mental. Los síntomas. Aí pongo, a pessoa vai urinar muito, a pessoa vai ganhar peso, vai ter polifagia, que é comer muito. Todos são sintomas da diabetes. Depois abaixo, os exames que eu vou pedir para o paciente com diabetes. A glucemia, a hemoglobina glicolizada, polipéptido pancreático. Depois abaixo, tratamento. Então, em outra flecha, pongo tratamento. Vai utilizar uma desintoxicação. Pongo também, como sou médico, pongo todos os medicamentos que se utiliza para diabetes, também, até para poder utilizar e saber quando o paciente está utilizando. E vou pondo outros apuntes. Aqui, a vezes, ao lado, pongo outros detalhes, por exemplo, suplementos que pode utilizar com o paciente com diabetes. Então, se eu hago um mapa mental, eu vou trazer na tarde, eu tenho muitos mapas mentais de patologia. E isso é muito fácil. Qualquer dúvida que eu tenho, a vezes, até na consulta com o paciente, quando a vez eu vou criar um protocolo do paciente de tratamento. Eu hago uma hoja inteira de orientações para o paciente, como acabo de fazer para o paciente que fomos visitar ayer. Na primeira hoja eu pongo todas orientações, horário de dormir, as orientações de saúde, tomar sol, como vai tomar água, comer despacio, todas essas orientações eu pongo na primeira hoja. Na segunda hoja, a desintoxicação. La terceira hoja, todo lo que es el plan nutricional, toda la alimentación que el paciente va a tener que tener después de la desintoxicación. Y la cuarta hoja es los suplementos y las plantas medicinales que va a usar durante la dieta, porque ya usó plantas en la desintoxicación, pero después va a tomar plantas, infusiones entre las comidas. Entonces son 4 hojas separadas que yo mando para cada paciente que yo hago los protocolos de tratamiento. Sí. Primeiro, todas as hojas, a primeira hoja, todo o que é orientações. Aí entra detalhe, quero que você tenha tempo a solas com Deus, eu recomendo um livro, quero que você leia conselhos sobre regime alimentício. Todo isso vai em orientações, a primeira hoja. A segunda hoja, a desintoxicação. Você vai fazer 3 dias de desintoxicação, então eu escrevo como vai ser, os sumos que vai tomar, as infusões que vai tomar, então, em la segunda hoja. Esses são PDFs separados, cada um é um PDF. ou um Word. La terceira hoja é o plano nutricional que vas a hacer depois de la desintoxicação, a dieta que sigue depois de terminar a desintoxicação. Desayuno, almuerzo e cena com várias opções. Eu pongo tipo 10 opções de desayuno, 10 opções de almuerzo e 10 opções de cena para o paciente. E a quarta hoja são suplementos e infusões ou extractos. Pode ser propóleo, extrato de plantas, não? E aí vai tomar. E todo bem detalhado como o paciente. Vas a tomar zinc de 100 miligramas a cada 12 em 12 horas uma cápsula. Propóleo, 30 gotas diluído em um vaso de água a cada 8 horas. Como é uma prescrição médica. Ok? E na classe de saúde eu posso explicar um pouco mais para vocês sobre esta questão. Agora eu hice um resumo. Toda a classe que estou terminando aqui, neste momento, é a última diapositiva. Esse é um resumo. Quizás aqui falta um detalhecito que não dá para ver, mas está escrito verdadeira educação aqui, o plano integral. Então, aqui tem um resumo, desarrollo integral, importância da Bíblia, reforma pro salud, vida em el campo, obra médico missioneira. Fundamentos do aprendizagem,
atenção, concentração, profundidade, foco. Não consigo ler acá. O que está escrito? Gracias. Eliminação de distrações. Qualidade versus quantidade. Então, aprendizagem ativo, o que aprendimos hoje. Passamos para a próxima parte. Técnicas de estudo e memorização. Então, todo o que aprendemos, escrita a mano, verbalização, flashcard, e depois justamente os objetivos que vamos a ter. Isso se chama flujograma. E aqui temos resumido a classe de hoje, ok? Então, vocês podem sempre fazer flujogramas também. Ok, agora vou fazer um flujograma do conteúdo que eu aprendi. Isso se torna bem prático e resumido para que vocês... Isso eu utilizei a inteligência artificial para ser muito mais fácil. Eu fiz um comando, eu puse todo o conteúdo, fiz um comando e ele me hizo esse flashcard porque eu queria apresentar. Mas a mim me gusta ser sempre a mano, para mim, não? Ok? Eu quero fazer um caso clínico com vocês, rápido, ok? Para nós começarmos a criar raciocínio em saúde. Pode ser a pergunta que tienes, Daniel. Daniel, puedes hacer. Me acordé de cuando, por ejemplo, estudia y luego matamos un chicle de sabor y luego va y hace el examen, hace ese mismo chicle de ese mismo sabor. Entonces, Sí, la memoria, ¿no? Sí, esa es la memoria. Ok. Yo tenía una sugerencia. Sí, claro, Daniel. Yo a veces quiero grabar un resumen en el teléfono y luego escucho con el audífono y eso me da buenos resultados. Sí, yo utilizo también. Sí. Pero yo utilizo porque viajo y, por ejemplo, en la noche no da para leer. Entonces, ¿yo qué hago? Yo estoy estudiando, digamos, vamos a dar un ejemplo. Quiero grabar un salmo. Yo leo el salmo, grabo en WhatsApp en audio y después pongo el audífono y voy escuchando. Yo utilizo ese método también. Sí. Y muchos temas de salud también. A veces grabo una clase. Estoy escuchando, por ejemplo, en YouTube. Estoy escuchando, no sé, anatomía, cualquier tema de anatomía. Entonces, yo pongo el celular al lado, pongo un audio de WhatsApp y que va a escuchar y va a grabar toda la clase. Y dejo ahí. Cuando yo estoy viajando, pongo audífonos y escucho nuevamente porque está grabado. Da para bajar, pero es que utiliza mucho memoria del celular para bajar un video, ¿no? Yo prefiero un audio que es más pocos megas. Ok, yo quiero hacer un caso clínico para que empecemos a sonar. Ustedes pueden debater el caso en los grupos de ustedes, ok? Pueden copiar el caso. ¿Voy a hablar o quieren que anoten? Mejor anotar, ¿no? Vamos a hacer un caso clínico de ginecología. Es un caso de ginecología, ok? Presten atención como yo voy a describir el caso. Eso es muy importante aprender. Yo quiero que ustedes aprendan. Yo no acepto que um aluno meu não aprenda a passar casos clínicos. Como é passar caso clínico? Por Eliana, não? Eliana. Como? Eliana. I, com I. La primera con I, la segunda con I. Ok, graças. Eliana. Vamos a dar um exemplo. Vou passar um caso clínico para Eliana. Então, como vou passar? Vamos a dar um exemplo que eu atendi uma paciente, ele é profissional de saúde, então, mulher, sexo, edad 43 anos, com histórico de sangramento vaginal e 2 semanas, que apresenta em el momento de la consulta dolor em bajo vientre, dolor pélvico, dolor de cabeça, cefaleia e prostração. Está vendo como estou descrevendo o caso para ela? Sus síntomas: pressão arterial 120 por 80, temperatura 36,5. Isso é passar um caso clínico, descrever um caso clínico para um outro colega. Quero que vocês aprendam isso. Por quê? Porque sempre que vocês vão falar com qualquer pessoa, principalmente um profissional de saúde, se vocês dizem, doutor Felipe, eu atendi uma paciente com dolor de cabeça, que é bueno? Isso é muito mal para alguém que fez um curso. Então, vocês estão aqui para aprender, então vamos aprender juntos. Então, aprender a descrever, tanto quando vocês estão atendendo um paciente e criar um raciocínio clínico para descrever um caso, é muito importante quando vão passar um caso para uma outra pessoa. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui básico. Mulher, 47 anos, em perimenopausa, vou falando mientras que vou escrevendo. Mulher, 47 anos, em perimenopausa, que viene
a consulta com quejas. Se eu hablo alguma palavra em espanhol mal, vocês me corrigem. Quejas? Sí. Okay. Quejas de aproximadamente 6 meses de evolução. 6 meses de evolução com bochornos, astenia, adinamia. Eu quero estimular vocês, entende? Estou fazendo um caso para que estimule vocês. Depois eu contesto algumas perguntas. Mulher, 47 anos, em perimenopausa, que vem a consulta com quejas de aproximadamente 6 meses de evolução, com bochornos, astenia, adinamia, cefaleia, insônio, artralgia. ¿De qué insônio? Artralgia, ou não sei como se pronuncia em espanhol. Artralgia? Artralgia. Ou poliartralgia também. Ok, artralgia. Signos vitales. Ok, vamos lá, para que vocês tomem atenção. Vamos recapitular. Mulher, 47 anos, em perimenopausia, que vem à consulta com quejas de aproximadamente 6 meses de evolução, com bochornos, astenia, adinamia, cefaleia, insônio, artralgia, com signos vitais. Medicina se resume em muitas coisas. SV, signos vitais. PA, pressão arterial. T, temperatura. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. PA, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Temperatura 36 graus Celsius, frequência cardíaca 30 latidos por minuto, frequência respiratória 18 incursões por minuto. 70. Sim. Frequência respiratória 18 incursões, ou também pode ser respirações por minuto. Ok? Perfeito. Vamos fazer de forma mais sencilla possível, porque não dá para profundizar muito. Vocês não tiveram nem aula de anatomia ainda. Ao exame físico, paciente apresenta. Vou fazer o mais básico, ok? Ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca normal, exame abdominal, vamos a poner acá, abdômen duro, no depressible, assim nomás, está bem. Só o básico, só para que vocês comecem a ter raciocínio clínico. Vou explicar. Frequência respiratória. Sí. 18 incursões, IPM, incursão por minuto. Aqui é 70 LPM, latidos por minutos. Também RPM. É que incursões é incursiar ou RPM é o mesmo. Aqui significa al exame físico. Eu lo hice só básico. Ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca normal e exame abdominal, abdômen duro no depressível. Só o básico.
incursiones por minuto. LPM, latidos por minutos. Porque las frecuencias cardíacas son latidos. La respiración son incursiones o respiraciones. ¿Ok? Son cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo para familiarizarse con los términos. ¿Ok? Entonces voy a dar un minuto para ustedes, entre ustedes, investigar, puede usar WhatsApp, puede usar Internet, para ustedes algún término que está aquí que ustedes no sepan. ¿Ok? Por ejemplo, astenia, adinamia, ¿ok? Pueden entre ustedes conversar. ¿No tiene Internet acá? Sí, puro profesionales de salud. Sí. Pero no hay problema, ok, vamos. Sí. ¿Ustedes saben qué significa astenia? Adinamia. Ok, ¿tiene Internet alguien aquí? Es que no llega. No llega. Ok, entonces vamos. Claro. Ustedes igual no tienen Internet acá, ¿no? Ok, entonces yo voy a dar para ustedes. Pero me gustaría que ustedes mismos pudieran leer, porque es buena. Sí, al exame físico, ¿qué significa al exame físico? Está resumido. Exame físico. Ausculta pulmonar normal. Ó, al exame físico, ausculta pulmonar normal. Ausculta cardíaca, abajo. Ausculta cardíaca normal. Exame abdominal. Abdômen duro, no depresible. Significa, el médico coge el abdomen del paciente, de la mujer, y siente que está duro y que no es depresible, que no está profundizando. ¿Ok? Ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca normal y examen abdominal, abdomen duro, no depresible. ¿Hay que determinar el diagnóstico o el tratamiento? Calma, no, yo no hice ainda la pregunta. Ok, pero, ok, me cuente un poco ustedes qué evalúan en este caso. Vamos a dar una oportunidad para cada grupo. De ustedes aquí, cualquier persona, una persona, me hable un poco de lo que ustedes evalúan en este caso. Doctora Ruth. No, doctora Ruth no, porque no vale, no. Otros de ustedes. Nosotros no estamos aquí como no voy a corregir, estamos para aprender juntos, no hay problema si se equivocan. Jardel. Sí, vale. A ver, la paciente presenta bochorno, astenia, dinamia, cefalea, insomnio. Los signos vitales están dentro del rango normal. Lo que estoy viendo es del abdomen. Ajá. Un signo depresible. Ok. Dejamos entonces el exame físico. ¿Qué evalúa de aquí? ¿Qué tú estás viendo aquí que esa mujer está te mostrando de síntomas que está con alguna cosa? ¿Por qué está? ¿Qué piensas que puede ser? Olha, ella tiene quejas y tiene síntomas, tiene bochorno. ¿Conocen lo que es bochorno los chicos? Ok. Sudoración, pero es un cambio de temperatura muy oscilante, bochorno. Cuando está frío suda muchas veces y cuando está con calor puede estar con frío. Es un cambio. ¿Y por qué pausa esto? ¿Por qué la mujer que tiene menopausa o perimenopausa tiene bochornos? Porque la progesterona es una hormona que regula el termostato que está en el hipotálamo. Cuando la mujer está en menopausa, ella tiene un declínio hormonal y ella tiene una alteración en el termostato, en el hipotálamo. Entonces hace con que ella tenga bochornos, que es lo que controla la temperatura del cuerpo. Por declínio hormonal. No necesariamente por la edad, es más por declínio hormonal, porque hay mujeres que pasan por la menopausia y no tienen bochornos. ¿Por qué la mujer tiene una menopausia mala? Porque se descuidó durante la vida, principalmente en la alimentación. Mujeres que se alimentan bien pasan por la menopausia sin síntomas. Mi mamá, mi tía no tuvieron ningún síntoma de menopausia hasta ahora. Y pasaron súper bien y siempre, mamá no se cuidó 100%, pero siempre comió muchas frutas, verduras, ejercicio, dormir. Mamá siempre duerme a las 8 de la noche. Entonces, yo tengo una tía vegetariana hace muchos años también, entonces queriendo o no, el cuidado con la salud ayuda con que la menopausia sea sin síntomas, asintomática. Entonces, esta mujer ella viene con síntomas de perimenopausia o de menopausia. Menopausia.
Entonces, los bochornos, ¿qué son los bochornos? Cambio de temperatura. ¿Qué es astenia? O astenia, ¿cómo es? ¿Astenia? ¿Astenia? Ok, astenia. Debilidad, pero hay algo específico. Es una debilidad tipo cansancio, sin fuerza. ¿Entiende? Fatiga, esa es la palabra. ¿Qué es adinamia? Más o menos. Falta de tono muscular, parece que la persona, ela tiene debilidad, pero al mismo tiempo le falta como un impulso, como ela está siempre, como un tono, falta el tono. Cefaleia, dolor de cabeza. Pero aquí hay varios tipos, eso es importante categorizar. Por ejemplo, ¿qué es migraña? Migraña generalmente é dolor tipo pulsátil. Às vezes, uno tem dolor específico. Generalmente, ele é holocraniano, um lado da cabeça. Qual é o tratamento, por exemplo, para migraña? Não sempre é nutricional, não é alimentação. Às vezes, é porque o paciente está com estresse. Excelente. ¿Sabe cuál es el tratamento que tenemos por algunos tipos de migraña? Por ejemplo, la cefaleia tensional. Es poner el paciente, eso es lo que la doctora Ruth está poniendo, poner el paciente en un lugar oscuro y darle oxígeno. Y el paciente empieza a oxigenar el cerebro y baja la luminosidad y el dolor se va. Entonces, no siempre voy a dar una desintoxicación, pero a veces lo que está faltando es oxigenar el cerebro porque está muy estresado y hay vasoconstricción en los vasos por la tensión. ¿Ok? Entonces, esa paciente tiene cefaleia, tiene insomnio. ¿Por qué la mujer con menopausia tiene insomnio? Porque hay una alteración hormonal. Por la propia alteración, no. La progesterona es una hormona que estimula el sueño de la mujer. Mujeres que sufren de insomnio tienen un cambio hormonal. Y la progesterona es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa mujer? Ya vamos a hablar sobre tratamiento al final. ¿Ok? Artralgia. ¿Qué es artralgia? Para este grupo atrás. No contesten los demás. Atrás. ¿Qué es artralgia? No sé cómo se pronuncia en español. Creo. Elías. No digan ustedes. Bueno, aquí me llegó un poquito la señal. Dale. Dice, es el dolor o malestar en una o varias articulaciones. Perfecto, excelente. Me gusta que investiguen. Exactamente, es dolor articular. Signos vitales. PA, presión arterial, 120 por 80 milímetros de mercurio. Es importante aprender justamente las clasificaciones y las denominaciones de cada signo. Temperatura, 36,5 grados Celsius. Está normal. Frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto, LPM. Normal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 al 100. ¿Ok? Frecuencia respiratória, 18 incursões por minuto, ou pode ser RPM, respiração por minuto. Quanto é o normal? 16 a 20. Correto. E o exame físico, mira que essa paciente tem um fator e que isso está relacionado com isto. Ausculta pulmonar. Que é ausculta pulmonar? É quando o doutor põe o estetoscópio e ausculta o pulmão e ausculta o coração. Isso se chama ausculta pulmonar e ausculta cardíaca. Os dois estão normal. Pero quando o doutor diz, senhora, tome assento um minutito em la camilla, quero revisar a usted. Então a senhora levanta um pouquinho sua blusa e empieza a tocar em abdômen, põe o estetoscópio em abdômen, empieza a tocar. Ele se dá conta que essa senhora tem um abdômen duro e não é depressivo. Quando aprieta, não afunda, porque está duro. Que pensam usted que essa paciente tem? Estreñimiento, quistes, miomas, que mais? Isso é importantíssimo. É importantíssimo entender que pode ser que está obstruindo aí. Generalmente, a maior parte é heces. Pero pode ser um divertículo, pode ser um pólipo, pode ser um tumor, pode ser um mioma. Os miomas, porque o mioma é bajo vientre, pero quando eles se crescem, eles começam a dilatar o útero cresce e causa dolor em essa parte, uma aperta e bajo vientre e está dolorido. Há uma outra enfermidade que afeta muito as mulheres que se chama endometriose. A endometriose é a proliferação do endométrio, que é a camada interna do útero, começa a proliferar, sai do útero e vem para a cavidade abdominal. E uno aprieta aqui, a mulher tem muito. E em Equador está lleno de mulheres com endometriose. Só em Cuenca, eu já creio que já tenho umas 3 ou 4.
porque comen muchas carnes, muchos lácteos. Los lácteos es lo principal que hace proliferación endometrial. Ahí vienen los ultraprocesados, las grasas, las frituras. ¿Ok? Perfecto. Ahora tarea para ustedes. Tarea para ustedes. No necesitan entregarme ahora, pueden entregarme en la tarde. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes, con el conocimiento que ustedes tienen? Los dos. Pueden anotar lo que ustedes sepan. ¿Ok? ¿Cuál es? Ustedes van a entregar essa tarea, ustedes van a entregar para mí. No, es una tarea por grupo. ¿Ok? Por eso ustedes pueden conversar entre ustedes y va a ser una tarea. Solo va a ser 3 papeles, 3 hojas. Una de este. Ok. ¿Cuál es el tratamiento propuesto para esta paciente? ¿Cuál es el tratamiento propuesto? Yo quiero que ustedes hagan una hoja bien como si fueran a hacer un tratamiento para una paciente o para un paciente. ¿Ok? Por ejemplo, doctor, yo quiero que esa paciente, ustedes son el doctor en este momento, ustedes van a ser el médico misionero. Entonces, ese paciente va a hacer tal tratamiento, vamos a describir. ¿Y qué está en el tratamiento? Quiero bien detallado, ¿me entiende? Porque nosotros vamos aprendiendo cómo hacer la parte práctica de los tratamientos.